Estimados productores de fresa, igualmente estimados estudiantes de agronomía del área agrícola, sean bienvenidos a este video donde vamos a tener la oportunidad de orientarlos en cuanto al diseño y el cálculo de un sistema o de una red de riego por goteo para fresa. El riego por goteo es uno de los sistemas de riego más usados en la fresa, vista las características del cultivo que le permiten aprovechar eficientemente el líquido, el agua que circula a través de los goteros. Entonces vamos a desarrollar esto en 3 pasos para que ustedes tengan una idea de cómo se diseña, cómo se calcula un sistema de riego por goteo para el caso de la fresa. El primer paso que tenemos que cumplir, vamos a medir, a dimensionar las parcelas, vamos también a calcular o ver las densidades de siembra que vamos a establecer para el cultivo de fresa. Preliminarmente vamos a delimitar una hectárea de 100 por 100 metros. Esa hectárea, con fines del video, la consideramos totalmente plana, no estamos trabajando en este caso con pendientes ni a lo largo ni a lo ancho de esta hectárea, solamente vamos a trabajar en un área plana. Esos 10.000 metros cuadrados que corresponden a una hectárea, la hemos sectorizado en 3. Hay 3 parcelas, una parcela de 27 por 96 y las otras 2 de la misma dimensión, 27 por 96 metros, 27 de ancho por 96 de largo. Observen aquí que entre parcela y parcela o entre sector y sector hemos dejado 5 metros con el fin de permitir el flujo de herramientas y por ende el flujo de la tubería que se va a establecer con ese fin del sistema de riego. Al final del largo de cada parcela se dejan 2 metros igualmente para el flujo de la tubería que se va a usar para la red de riego por goteo. Cada parcela tiene 27 por 96 metros de dimensiones. Cada parcela se van a construir 60 caballones o 60 caballotes o 60 lomos, depende del país en que estés viendo, se le llama a cada caballón, algunos le dicen caballotes y otros le dicen lomos. Por cada caballote hay 2 filas de plantas, por lo tanto vamos a tener 2 filas de cintas de riego. Vamos a tener 88 plantas por cada fila de riego. Vamos a tener 120 líneas de riego por parcela y vamos a tener 176 plantas por caballote. Vamos a tener 10.560 plantas por parcela. Más adelante vamos a mostrarles cómo se hicieron esos cálculos. Aquí pueden ver un detalle de los caballotes o caballones donde indicamos cómo es la distribución de plantas. En este caso, la distancia entre plantas es de 0,30 metros, o sea 30 centímetros. Entre esta planta y esta planta hay 30 centímetros, igual que en las restantes se mantiene la misma distancia entre plantas. En el caballote hay dos líneas de riego. Está esta primera línea de riego y está esta segunda línea de riego. Entre línea de riego y línea de riego hay una separación de 0,35 metros o 35 centímetros, que es la distancia entre filas de 0,35 metros o 35 centímetros. La parcela, como indicamos, el caballote tiene el mismo ancho de la parcela, en este caso 27 metros, y la longitud del caballote son 27 metros y el ancho del caballote es 1 metro. Si sumamos el ancho del caballote más la separación que se deja entre los caballotes de 0,60 metros, o sea 60 centímetros, me da un ancho completo de la línea de cultivo de 1.60 metros, o sea 160 centímetros. Aquí hay una vista de la distancia que hay entre líneas de riego de 0,35 metros o 35 centímetros. Vamos a ver cómo calculamos muchas medidas que hablamos anteriormente. El área total de una hectárea son 10.000 metros cuadrados. Dijimos que el número de parcelas eran 3, cada parcela de 27 metros de ancho por 96 metros de largo. Por cada parcela tenemos un área de
2.592 metros, que viene de multiplicar 27 por 96, me dan 2.592 metros. Entre parcelas se deja una separación de 5 metros para fines de laboreo, para fines de tránsito, para fines de traslado de herramientas. El ancho del caballote, dijimos que era 1 metro. Por cada caballote hay 2 líneas de riego o 2 líneas de cultivo o 2 filas de cultivo de fresa. Entre los caballotes hay una separación de 0,60 metros, o sea 60 centímetros, con el fin de permitir el flujo del personal que va a hacerle mantenimiento a esa fresa. El ancho del caballote, lo que se llama el ancho completo de la línea de cultivo, es 1,60 metros o 160 centímetros, que sale de sumar el ancho del caballote más los 60 centímetros, que es la separación entre caballotes, me da 1,60. El número de caballotes por parcela es 60. ¿De dónde viene los 60? ¿Cómo se calculó? Se divide el largo de la parcela entre el ancho de la línea de cultivo. La parcela, como sabemos, tiene 96 metros de largo y la vamos a dividimos eso entre 1,60 metros, me da 60 caballotes o 60 lomos por parcela. La distancia, dijimos, entre plantas son 30 centímetros, la distancia entre filas, que se llama también distancia transversal entre plantas, 35 centímetros, la longitud total de la línea 27 metros. Luego la longitud de la línea de riego son 26,5. ¿Por qué? ¿Por qué 26,5? Porque dijimos que el 27 metros es el ancho de la parcela, 27 metros es el ancho del caballote y le vamos a quitar 0,5 metros o 50 centímetros como un borde final del caballote, de modo que vamos a trabajar con un largo del caballote de 26,5 metros. Número de plantas por línea son 88. ¿De dónde sale el 88? Sale de dividir el largo, la longitud de la línea, en este caso 26,5, dividirlo entre la distancia que hay entre plantas, que es 0,30. Si yo divido 26,5 entre 0,30, me da 88 plantas por línea de riego. Número de plantas caballote. Por caballote hay 176 plantas. ¿De dónde sale? Multiplicar las 88 por las 2 filas o líneas que hay en cada caballote, me da 176 plantas. Número de plantas por parcela, ¿de dónde salen? Sale de multiplicar las plantas que tiene el caballote, que son 176, por el número de caballotes que hay en cada parcela, que son 60. Al multiplicar 176 por 60 me da 10.560 plantas por parcela. Número total de plantas en las 3 parcelas, 31.680 plantas. Puedes multiplicar los 10.560 que me dio por parcela, multiplico por el número de parcelas, que son 3, y eso me da 31.680 plantas en total. Este es el primer video, es el primer paso que debemos hacer los cálculos de dimensiones donde vamos a sembrar la fresa y de dimensionar las densidades de siembra. En el próximo paso vamos a calcular la exigencia de agua de la fresa, asimismo cantidad de agua que se va a necesitar, así como la capacidad de esa bomba que me va a proveer el agua para ese cultivo. Muchísimas gracias y los invito a los próximos videos donde iremos desarrollando los siguientes pasos. Estimados productores de fresa y estudiantes de agronomía del área agrícola, nuevamente por acá, continuando con el desarrollo del tutorial de cómo calcular y diseñar un sistema de riego por goteo para fresa. En este segundo paso vamos a calcular la demanda de agua del cultivo fresa en una determinada extensión que ya vimos anteriormente, y la capacidad de la bomba o la potencia de esa bomba que va a alimentar a ese tanque, el cual va a proveer el agua para la bomba que va a tener la capacidad y la potencia para regar todo el área del cultivo. Recordándoles acá que las 2 parcelas, cada una de 27 por 97 metros, tienen 27 de ancho por 96 de largo. Entre cada parcela tenemos 5 metros y entre los bordes a lo largo se tienen 2 metros de ancho
para permitir el flujo de maquinaria, el flujo de logística, el flujo de personal. Igualmente, toda esa área de las 3 parcelas van a estar surcadas por una red de riego. Las verdes es las cintas de riego, las tuberías rojas son las que alimentan a esas cintas de riego, la tubería azul es la que alimenta a las tuberías rojas y la tubería gris, que es la tubería principal, es la tubería que viene de la bomba de riego. Esta bomba de riego es alimentada por un tanque o un tinaco de unos 5.000 a 6.000 litros, que los vamos a calcular aproximadamente. Va a estar a una altura de 3.20 metros. Igualmente vamos, como lo dije anteriormente, vamos a calcular la capacidad de esta bomba de alimentación que va a proveer el agua al tanque y ese tanque lo provee a la bomba de riego. Esta bomba de alimentación tiene que extraer el agua a 9 metros de profundidad y a la vez la tiene que enviar a un tinaco a 3.20 metros de altura. Aquí tenemos en una forma muy sencilla, muy gráfica, cómo está la distribución de la red. Aquí pueden observar que en esta parte es un tubo de una cinta de riego de 29 metros de longitud y que en el cual hay unos 88 goteros. En esta que tenemos acá son las tuberías que proveen el agua a la red de goteros. Esta tubería azul es la que alimenta a estos 3 tubos rojos y esta tubería de color gris es la que alimenta esa tubería azul, que es por donde viene el agua empujada por la bomba de riego. Entonces en el próximo video vamos a calcular la capacidad de la bomba de riego, pero para calcular la capacidad de la bomba de riego debemos de saber cuáles son las pérdidas de carga de todas estas tuberías. Entonces aquí en este video nos vamos a centrar en calcular la capacidad de la bomba de alimentación, en calcular el volumen de agua que tiene que haber en el tinaco. Primero vamos a partir de que la fresa tiene un consumo de 250, es un parámetro que lo tomamos como referencia, tomando en cuenta que cada fresa tiene un consumo de acuerdo a su variedad, también en función de la altura en que está sembrada esa fresa. Vamos a aplicar 5 riegos por día, de modo que el volumen de agua por cada aplicación va a ser 50 centímetros cúbicos por planta por aplicación. Esto sale a dividir 250 entre 5 aplicaciones, me da 50 centímetros cúbicos por planta por aplicación. Igualmente vamos a partir de un parámetro que ya lo dice las especificaciones técnicas del gotero. El gotero tiene 2 litros por hora, ese es el caudal que bota el gotero en una hora, me lanza 2 litros de agua, o es decir 0,033 litros por minuto. También lo podemos llevar a centímetros cúbicos por minuto, en este caso son los 33,33 que lo tenemos acá, que sale de multiplicar los 2 litros por los 1000 cc que tiene 1 litro por una hora que tiene 60 minutos. Hora con hora se van, litros con litros se van, de modo que me quedan centímetros cúbicos por minuto. También el caudal del gotero podemos expresarlo en centímetros cúbicos por hora, en este caso serían 2000. Multiplicar los 2 litros por los 1000 centímetros cúbicos que tiene el litro me da 2000 centímetros cúbicos por hora. Otro parámetro que viene en las especificaciones técnicas del gotero es que tiene una presión de 14.30 psi, ¿ok? Pulgadas, presión por pulgada cuadrada. Otro parámetro que debemos tomar en cuenta es el tiempo del gotero para aplicar el volumen. ¿De dónde se saca ese tiempo del gotero para aplicar el volumen de riego que viene expresado en minutos? Se saca del volumen de agua por aplicación que nos dio 50 anteriormente, dividido entre el caudal del gotero que son 33,33 centímetros cúbicos. Cuando dividimos 50 entre 33 me da 1.5 minutos que utiliza el gotero para aplicar ese volumen de riego. También podemos calcular el caudal preliminar que se va a tener o el volumen de litros por minuto por parcela. En este caso nos dio 352 litros por minuto. Por cada minuto en cada parcela yo estoy aplicando
llenando 352 litros. ¿De dónde salen estos 352? Sale del caudal del gotero, que en este caso son 33,33 centímetros cúbicos, por el número de plantas que hay en cada parcela. Como lo vimos en el anterior video, en cada parcela hay 10.560 plantas. Para llevar esto a centímetros cúbicos, pues lo dividimos entre 1000 cc por cada litro. Me da 352 litros por minuto por parcela por aplicación. Aquí centímetros cúbicos con centímetros cúbicos se van. En cada parcela vamos a tener 352 litros por minuto. Vamos a asumir que vamos a tener unas pérdidas de caudal, algunos escapes de un 10%, de modo que el caudal por parcela va a ser de 387,20. Sale de multiplicar 352 por el 10%, me da 387,20. Igualmente vamos a necesitar otros datos como el volumen del tanque por parcela. El volumen del tanque por parcela va a ser, por cada parcela se necesitan 1936 litros que deben estar almacenados en ese tanque. ¿Cómo calculamos estos 1936 litros? El caudal total requerido por parcela por el número de aplicaciones de riego por día. Anteriormente, en la anterior lámina calculamos 387,20 litros por minuto por parcela por aplicación, y si son 5 aplicaciones de riego serían 1936 litros por parcela. Con este dato ya podemos calcular el volumen total del tanque, porque ya lo calculamos por parcela, que son 1936, pero tenemos 3 parcelas. Esas 3 parcelas que multiplican el 1936 se multiplican por 3, me da 5.808 litros que debo almacenar en ese tanque para proveer el riego a la plantación de fresa. Esos 5.800 pues sale de multiplicar 1936, que es el volumen de agua por parcela, por las 3 parcelas, me daría 5.800. Vamos a llevar este volumen del tanque de litros, vamos a llevarlo a galones. Para llevarlo a galones dividimos los 5.808 litros entre el valor de 1 litro por galón, es decir, 3.7 litros por galón. 5.808 se dividen entre 3.7 y me da 1.534 galones. Entonces ya tenemos el volumen del tanque en galones. Con el volumen del tanque en galones vamos entonces a calcular las capacidades de la bomba, la capacidad o la potencia de la bomba. Para ello debemos saber en qué tiempo vamos a llenar el tanque. Vamos a suponer que lo llenamos en 40 minutos. Si lo vamos a llenar en 40 minutos, la bomba debe producir un caudal de 38,6. ¿De dónde sale 38,6? Dividir el volumen total del tanque, que ya lo vimos, que es 1.534 galones, lo dividimos entre el tiempo del llenado del tanque, que son 40 minutos. Al dividir 1.534 entre 40 me da 38,6 galones por minuto. Ese es el caudal que debe producir la bomba. Este parámetro tengámoslo muy importante, porque cuando vayamos a calcular la potencia de la bomba, este señor caudal que debe producir la bomba lo vamos a utilizar. Profundidad para la absorción de agua. La bomba va a extraer el agua a 9 metros de profundidad, pero pues llevemos esos 9 metros a pies, me dan 29,53 pies de profundidad. Eso se saca multiplicando los 9 metros por el valor de un metro por pies, 3.28 pies por metro. Metros con metros se van y me quedan 29,53 pies. La altura para llenar el tanque son 3.20, ya lo indicamos anteriormente. El tinaco va a tener una altura de 3.20 metros. Esos 3.20 también los llevamos a pies. En este caso nos daría 10.5 pies, que sale de multiplicar los 3.20, de multiplicar los 3.20 por los 3.28 pies que corresponden a un metro, me daría 10.5 pies. Otro parámetro que vamos a usar para calcular la potencia de la bomba es la relación entre HP y galones por minuto por pies. Se ha definido que un HP son 3.960 galones por minuto por pie. La bomba, todas las bombas tienen una eficiencia, en este caso vamos a trabajar con que la bomba tiene un 70% de eficiencia. Visto esto, vamos a calcular la potencia de la bomba que va a llenar el tanque de los 5.000 y pico litros de agua.
Entonces, para calcular la potencia utilizamos esta fórmula. Como ustedes la observan aquí con la flecha azul, esa fórmula, la potencia viene dada en HP. En HP viene dada la potencia de esta bomba. ¿Qué hacemos para calcular la potencia de esa bomba de alimentación? Pues sumamos la altura del tanque, que ya la tenemos, sumamos la profundidad de succión, que ya la tenemos. Esta suma la multiplicamos por el caudal que debe enviar la bomba, y lo dividimos, este resultado de suma con multiplicación lo dividimos entre la relación de un HP, que en este caso 3.960 galones por minuto por pies, por la eficiencia de la bomba, que aquí sería el 70%. Vamos a desarrollar esa fórmula. La altura para llenar el tanque son 10.5 pies. Acuérdense que llevamos los 3.20, los llevamos a pies y nos dio 10.5. La profundidad de succión, que son 9 metros, equivale a 29,53 pies. Si sumamos esto, me da 39, casi 40.3 pies. Eso se multiplica por el caudal, galones por minuto, que la bomba va a enviar al tanque, 38.6. Al hacer esta multiplicación, la dividimos entre la multiplicación que se da entre 3.900 multiplicado por 0,70. Cuando hacemos esa relación en esa fórmula, pues eliminamos unidades. Galones por minuto se van con galones por minuto, pies se van con pies, y me va a quedar HP, que es lo que tengo acá. Entonces, aplicando esa fórmula me dio 0.54 HP. Esa es la potencia, aproximadamente 0.6 HP es la potencia que tiene la bomba, que va a llenar el tanque, y ese tanque es el que nos va a proveer el agua para riego. Esto HP también lo podemos llevar a galones por minuto por pies. Me da 2.193, que salen de multiplicar la potencia por 3.960 galones por minuto por pie por HP, y nos da 2.193. Aquí HP con HP se van y me quedan galones por minuto por pies. Entonces ya sabemos la potencia que debe tener la bomba que va a proveer agua a ese tanque. Como estas bombas, todas las bombas centrífugas tienen una curva, lo que se llama curva caudal versus altura. El caudal, aquí tenemos el caudal viene expresado en litros por minuto o en galones por minuto, también puede venir expresado en metros cúbicos por segundo. Y luego aquí a la izquierda tienes la altura en metros. Este MSA es metros de columna de agua que debe la bomba cubrir para llenar el tanque. Y aquí tenemos la altura también, pero en pies. Si nosotros proyectamos los 38 galones por minuto que vimos en el cálculo anterior, y lo proyectamos hacia la curva, de ahí inmediatamente también proyectamos hacia una altura que nos coincide con la que nosotros tenemos en metros. Recuerda que esos metros son 9 de profundidad más 3.20, 12.20. Aproximadamente 12.20 aquí tenemos metros. Pero si yo proyecto este mismo corte de la curva hacia donde están los pies, pues me coincide con la cantidad de pies que nos dio en el cálculo, que aproximadamente son unos 39 pies la altura total. Entonces aquí ya proyectamos el caudal, proyectamos hacia la curva y luego nos dirigimos hacia la izquierda y calculamos la distancia. Eso permite indicar que la bomba que vamos a usar es la adecuada. Esta es una curva para una bomba de 1 HP. Una bomba de 1 HP, que la tomamos como referencia. La bomba de 0.5 caballos tiene una respectiva curva, pero como nos da más de 5, nosotros partimos de esta bomba de 1 HP. La bomba de alimentación, según nuestros cálculos, debe ser de 1 HP. Entonces, este es el segundo video del segundo paso, en el cual calculamos la cantidad de agua que necesita la fresa, calculamos la cantidad de agua que debo almacenar en ese tanque, calculamos la potencia de la bomba de alimentación que va a llenar ese tanque, para luego en el tercer video, en el tercer paso, vamos a calcular la potencia de la bomba de riego. Pero para calcular la potencia de la bomba de riego tenemos que calcular las pérdidas de carga que hay en toda la red
de tubería que va a proveer riego a la fresa. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video. Estimados productores de fresa, vamos a desarrollar el paso 3 o el video número 3 correspondiente al cálculo y diseño de una red de riego por goteo para fresa. En este paso 3 vamos a calcular las pérdidas de carga que hay en las tuberías, en todas las tuberías que van a proveer el agua, y por supuesto estos nos van a dar los metros por los cuales se va a calcular la potencia de la bomba que va a generar la potencia o el empuje para que llegue a cada uno de los goteros del cultivo fresa. Como lo hemos indicado anteriormente, son 3 parcelas en las cuales se va a tener una red de tuberías. Una red de tuberías, en el caso de estas tuberías, las verdes son las cintillas o las redes cintillos de riego. Las tuberías rojas es la que provee a esas cintillas de riego. La tubería azul provee a los 3 tubos proveedores de la cintilla. Y la tubería gris es la que provee, es la tubería principal que proveerá el agua para todas las tuberías. Aquí pues tengo una síntesis de la red de tuberías. Aquí está, en este caso tengo la tubería de riego por goteo, las cintillas de riego. Aquí tengo los 3 tubos que proveen a todas las cintillas de riego. Acá tengo la tubería azul, que es la alimentadora de los 3 tubos azules, y tengo la tubería principal. Aquí tengo la bomba de riego que vamos a calcular su capacidad, su potencia. Ya recuerden que ya calculamos en el anterior video la capacidad de la bomba de alimentación que va a llenar este tanque, este tinaco, el cual va a proveer el agua a la bomba de riego. Para calcular la potencia de la bomba de riego, yo tengo que calcular todas las pérdidas de carga que se dan en toda esta red de tubería. En este caso, las cintillas de riego tienen unas pérdidas de carga. En cada parcela van a haber 120 cintillas de riego, y en cada al paralelo a cada parcela van a estar estos tubos rojos que van a alimentar a todas las cintillas de riego que corresponden a cada parcela. Estos tubos, cuando hay el flujo de agua, hay unas pérdidas que se llaman pérdidas de carga por el roce, por el coeficiente de roce que tienen esos tubos. Entonces esas lo vamos a calcular. Igualmente vamos a calcular las pérdidas de carga de esta tubería azul, igualmente las pérdidas de carga de esta tubería principal. Entonces vamos entonces a entrar en la etapa de hacer los respectivos cálculos. Antes de hacer los cálculos, yo quiero mostrarles qué herramientas o qué fórmulas vamos a usar para las pérdidas de carga. Aquí tengo una fórmula para calcular las pérdidas de carga en tuberías, que viene dado, el HF significa pérdida de carga por fricción, que viene dado en metros. El K es un coeficiente de fricción de acuerdo a la fórmula que estamos usando. Este K que tenemos acá es coeficiente de fricción de acuerdo a la fórmula usada. En este caso nosotros vamos a usar la fórmula de Manning, que K es igual a 10.2936 por N al cuadrado, pero como estamos usando tubería PVC, para nosotros N va a ser 0,09. La L es la longitud de la tubería. Si la longitud de la tubería son 29 metros, aquí colocamos 29 metros. L, diámetro interno de la tubería. Aquí está el D, es el diámetro interno de la tubería. Generalmente se expresa el diámetro en pulgadas, pero nosotros lo vamos a transformar a metros. M y N, M que está acá y N que está acá, son exponentes del diámetro y del caudal. M es un exponente del diámetro, N es un exponente del caudal. Q quiere decir caudal que fluye en la tubería desde el inicio hasta el final de la misma, y viene dado en metros cúbicos por segundo. Aquí tenemos el caudal. Entonces esta es la fórmula general usada en tuberías, especialmente, como lo vamos a ver en la parte que sigue, para tuberías ciegas que no tienen suficientes derivaciones. Aquí tenemos el valor N que calculamos, que lo vamos a usar como referencia, este que tenemos acá, del 0.09 para tubería PVC cuando está en servicio. En todas las tuberías, de acuerdo a las distancias que hay entre las derivaciones, hay que usar un factor F, que se llama el factor de Christiansen, que es esta F que ustedes ven acá, y es esta F. Anteriormente vimos esta fórmula general de pérdida de carga, pero el factor Christiansen es una corrección para el diseño
de conductos de agua que dependen de un régimen hidráulico y un número de salidas. Entonces, el número de salidas va a determinar este factor Christiansen que estamos viendo acá. Esta F, que es el factor Christiansen, que va a multiplicar a todos los datos internos de la fórmula general que vimos para calcular las pérdidas por fricción. El primer caso para el factor Christiansen, que lo llamamos F1, que lo tenemos acá, ese F1 es una corrección y él va a multiplicar a esta fórmula general de la carga de fricción. El factor para este primer F1 es cuando S sub 0 es igual a S. Veamos aquí un ejemplo. Aquí tengo la tubería que provee a los goteros y aquí tengo la tubería de los goteros. Esto que ustedes observan acá son goteros. La distancia que hay de aquí hasta aquí se llama sub 0 porque es la primera derivación que encuentras esa tubería. Luego las derivaciones subsiguientes las llamamos S. Cuando esta distancia S sub 0 es igual a S, tal como lo tenemos acá, entonces decimos que aplicamos el F1. Para eso hay unas fórmulas que las vamos a ver aquí más adelante. Entonces, si aquí tenemos 5 centímetros o 10 centímetros o 10 metros desde que sale el agua de este tubo hasta que llega al gotero, pues de aquí entre cada gotero habrán 10 metros. Por eso que esa distancia son iguales y por lo tanto se aplica el F1. El F1, bien, ¿cómo se calcula el F1? El F1 se calcula usando esta fórmula que ustedes ven acá, que la tenemos al lado izquierdo. Esa F1 que la tenemos acá sale de hacer esta suma, dividir 1 entre M, que es el exponente de la pérdida de carga por material, más 1 entre 2n, que n es el número de derivaciones que salen de ese tubo, más la raíz cuadrada de m, que es el exponente de la pérdida de carga, dividido entre 6 veces el valor o el número de derivaciones. Cuando yo desarrollo esta fórmula que tenemos acá, me da factores para cada derivación. Cuando S sub 0 es igual a S, es decir, cuando la primera derivación está a una distancia del comienzo de la tubería igual a la equidistancia en las otras derivaciones, como lo vimos en el gráfico anterior. Con esta F1 que tenemos acá, calculamos esa tabla que es esta tabla que ven acá. Acá tenemos que para una derivación podemos trabajar con material de aluminio que tiene 1.9 como exponente, material PVC que puede ser 1.8 o 2 y material polietileno que puede ser 1.75. En nuestro caso vamos a trabajar con el exponente de la pérdida de carga material que es 2 porque vamos a usar material PVC. Si el número de derivaciones cuando estoy trabajando que S es igual a S sub 0 es igual a S, si yo tengo 5 derivaciones, pues el factor para el caso del material PVC es 440. Si tengo 10, el factor que vamos a usar, el F1 que vamos a usar es 0.385. Depende del número de derivaciones que tenga esa tubería. Si la tubería tiene 88 derivaciones, pues son 88. Aquí buscamos en la tabla la derivación 88 y me va a dar el respectivo factor Christiansen para PVC correspondiente. Este es para el primer caso. Recuerden que estamos trabajando con F1. El factor Christiansen para el primer caso cuando S sub 0 es igual a S. Pasemos al segundo punto. Cuando S sub 0, ojo, cuando S sub 0 es la mitad, cuando S sub 0 es la mitad del S sub 2. Aquí vamos a usar el factor Christiansen que llama F2. Ese F2, ¿qué quiere decir? Que S sub 0 es igual a la mitad de S entre 2. Quiere decir que si aquí es 10, aquí son 10 metros, este señor tiene que tener 20 porque es 20 entre 2 me da 10. Si aquí este señor tiene 5, quiere decir que aquí S sub 0 tiene 10.
S sub 0 es la mitad de S. Si yo tengo 10 centímetros acá de S sub 0, quiere decir que la S tiene 20 metros o 20 centímetros. Entonces estamos trabajando para este caso cuando S sub 0 es igual a S partido entre 2. Y así, si S sub 0 es 10, este tiene 20, este tiene 20, aquí hay 20 metros o 20 centímetros. Veamos la fórmula para calcular el factor Christiansen F2, que lo tenemos acá. Este F2 lo tenemos acá. ¿Cómo sale? Él sale de multiplicar, de dividir 2n, que n es el número de derivaciones, dividirlo entre 2n, que 2n es el número de derivaciones, y le quito 1. Todo eso va a multiplicar a 1 entre m más 1, que m es el exponente de la pérdida de carga por material, más la raíz cuadrada de m menos 1 entre 6n a la 6. Cuando yo desarrollo esta fórmula, obtengo este factor, el factor Christiansen 2, lo obtengo. Tengo los números para cada derivación, tal como se observa en esta tabla. En esta tabla, cuando yo tengo S, que es S sub 0 es la mitad de S, pues como le dije anteriormente, para el caso del PVC que estamos trabajando con M como exponente 2, para cada derivación hay un factor. Si yo tengo aquí, esa tubería tiene 7 derivaciones, pues para el caso del material PVC es 0.359. Entonces el F2 que tenemos acá vale para este caso 0.359. Si yo tengo 11 derivaciones, pues el factor F2 es igual a 0.349. Estoy dando esto para que ustedes vean de dónde vamos a sacar los factores que vamos a ver en el cálculo de pérdidas por fricción. Otro factor que es el mismo Christiansen, pero es otra variación, llamémoslo así, es el F3. El F3 sale cuando S sub 0 es diferente a S sub 2. Si yo tengo aquí 2.5, que es S sub 0, resulta que tengo acá como S 0.30 y aquí está otra S 0.30. Entonces hay diferencias entre la distancia que hay a la primera derivación entre las distancias en las siguientes derivaciones. Por lo tanto, aquí aplicamos el factor Christiansen 3 cuando S sub 0 es diferente a S. Por eso llamamos factor Christiansen para este caso. Aquí la fórmula que aplica para la F3 es la siguiente. La F3 se aplica cuando S sub 0 es diferente a S. Aquí explicamos que la F3 viene dada por NF, que significa la relación que hay entre el número de derivaciones y la F1. N es número de derivaciones y la F1 que tenemos, ¿te acuerdas que vimos la F1? La F1 era cuando la distancia entre S sub 0 es igual a S. Entonces aquí para F3 trabajamos con una F1, trabajamos con el número de derivaciones, pero también trabajamos con otro factor que se llama una relación, la relación entre S sub 0 y S normal. Si yo tengo que S sub 0 es 2.5 y S es 0.30, yo divido eso entre esta y esta nos da una RS, que es la que vamos a colocar acá. Esa RS es la que vamos a colocar acá, ese valor. Entonces, cuando S sub 0 es diferente a S, pues el espaciamiento desde el inicio de la tubería a la primera salida puede ser cualquier distancia. Por eso es que llamamos la F3 que vamos a calcular. Veamos cómo sacamos esos factores. Como estamos trabajando con S sub 0 es diferente a 3, ok, entonces para cada derivación, para el caso de material PVC, para cada derivación, si tenemos 6 derivaciones, pues el factor va a ser 0.740, tomando como referencia que S sub 0 es 2.5 y S es 0.30 y nos da una relación de 8.3. Ese 8.3 es el que vamos a meter donde aparece la palabra RS y cuando metimos eso en la fórmula nos dieron estos factores. Este factor es el F3 de Christiansen. Si tenemos una derivación hay 10 derivaciones, hay 10 goteros, para esto nos da entonces un factor de 0.645 para el caso del PVC, que es el material que estamos usando. También hay, cuando no hay derivaciones, sino es una tubería simple o ciega, que es lo que se llama, que tiene
el mismo diámetro, esa tubería tiene el mismo diámetro, esa tubería tiene la misma longitud y por supuesto tiene la misma cantidad de caudal de entrada. El caudal que entra es el mismo que sale, no hay derivaciones. Esto es importante, que no hay derivaciones cuando calculamos esto, y esto sucede para las tuberías principales o primarias. Aquí se aplica la misma fórmula de pérdidas, la constante K de Manning, la longitud de esa tubería, el diámetro de esa tubería elevado al número m de Manning y ese caudal elevado a la n de Manning. Veamos entonces con un ejemplo de cuándo aplicar esta fórmula de tubería ciega. Aquí tenemos la red de cintas de riego, aquí está la tubería que provee agua a las cintas de riego. Para nuestro caso, la tubería principal es esta que tenemos acá. Esa tubería principal se le aplica esta fórmula para calcular las pérdidas de carga, y lo vamos a ver con el ejemplo de cálculo que vamos a tener. Ok, nuevamente quiero decirles que vamos a calcular ahorita las pérdidas de carga para esta tubería. Vamos a calcular las pérdidas de carga para esta tubería aplicando el factor Christiansen. Acá un factor F3, aquí seguramente un F3, aquí vamos a tener un F2 donde son iguales, y aquí en esta otra tubería que yo la llamo la tubería principal. Entonces vamos a tener 4 cálculos de pérdidas de carga. Acá en la tubería de cintas de riego, acá en la tubería que alimenta las cintas de riego, acá en la tubería azul que alimenta a los tubos repartidores de agua para las cintas de riego, y la pérdida de carga, que esta es la tubería ciega para nuestro caso, también vamos a calcular las pérdidas de carga. Sumando todas estas pérdidas de carga, vamos a obtener la potencia o la capacidad de la bomba. Entonces pasemos a los cálculos, que tengo una hoja Excel para tal fin. Estamos aquí ya en la hoja de cálculo y les voy a explicar cómo se calculan las pérdidas de carga en las diferentes tuberías que están dando el riego por goteo en esta plantación de fresa. Primero tengo que indicar que partimos de que la relación entre la distancia de la primera derivación con las siguientes son diferentes, es decir, S sub 0 es diferente a S. S sub 0 es este 2.5, es decir, la primera derivación el primer gotero está a 2.5 metros y el segundo gotero está a 30 centímetros, o sea, hay una gran diferencia entre el S sub 0 y el S como tal. Ok, entonces aquí vamos a trabajar con la primera red de riego, que son las cintas de riego. Recuerden que esta cinta de riego tiene 88 goteros o 88 derivaciones para aportar agua a los goteros. Luego viene aquí el factor F. El factor F, recuerden que lo sacamos de la fórmula del factor Christiansen, de la fórmula que yo les expliqué anteriormente, que es este F3 que tenemos acá. Ese F3, aplicando la fórmula para 88 goteros que tiene esta tubería, me da 0,390. Entonces este 0,390 sale de la tabla del factor Christiansen para 88 derivaciones. Luego viene el coeficiente de rugosidad de Manning, que es una constante que la vimos anteriormente, que es 0,009. Luego viene el coeficiente de fricción, que es la constante K. La constante K tiene un valor de 10,2936 y esa K se multiplica por el valor N, que en este caso es 0,09, y se eleva al cuadrado. Aquí tenemos la longitud, estoy dándole cada uno de los parámetros que aparecen en esta hoja de cálculo. 29 es la distancia que tiene esa cinta de riego. Estos 88 son los 88 goteros que están en esa cinta de riego. Luego viene el caudal total por cintilla. Recuerde de que en cada cintilla hay un gotero y ese gotero produce 2 litros por hora. Lo llevamos a metros cúbicos por segundo, lo dividimos en 3.600.000 y lo multiplicamos por F5, que son los 88
goteros que están en la línea de riego. Ahí obtenemos el caudal que nos pide la fórmula, que es este que aparece acá. Este es el caudal. Luego viene el indicador del régimen hidráulico, que es 2, es el número 2. Luego viene el diámetro del tubo de la cincilla. Estamos usando ahorita 5/8 de pulgada, que se refieren a 0,016 metros. Las pulgadas las llevamos a metros. El valor m de la ecuación de Manning, que es dividir 16 entre 3, me da 5,33. Entonces, aplicando esta fórmula que está ustedes aquí, obtenemos este resultado. Este resultado que está acá no es más que aplicar esta fórmula. Por lo tanto, nos está dando una pérdida de carga en esta tubería de 5/8 de 0,08 metros. Eso equivale como a 8 centímetros de altura. Entonces, estos 8 centímetros en cada tubo de 29 metros, la bomba tiene que llevar esta energía, tiene que cubrir esta energía de 8 centímetros para llevar agua a cada uno de los goteros que están en esa cintilla de riego. Luego seguimos. Aquí les voy a demostrar. Aquí tengo en forma numérica y usando la tabla de cálculo, tengo acá el resultado, pero se los voy a demostrar manualmente aplicando esta fórmula, cómo lo hacemos manualmente. Primero empecemos con los datos. Ya les dije que la constante 10,2936 por n al cuadrado. La longitud son 29 metros, que la vimos acá de la cintilla. El diámetro es 0,016 metros. El caudal es 0,00048 metros cúbicos por segundo. El valor m de Manning es 16 tercios. N 0,09 es el coeficiente de rugosidad de Manning para PVC, la constante K. Y esta n, que es igual a 2, es el indicador del régimen hidráulico para PVC. Empecemos a desarrollar esta fórmula. Aquí tenemos el F3, que es el factor Christiansen que sacamos. Aquí lo tenemos, 0,390. Aquí tenemos la constante K, que multiplica al valor n elevado al cuadrado. Luego multiplica la longitud, y eso está dividido entre el diámetro, que es 0,16 elevado a los 16 tercios, y multiplicado por el caudal elevado a la 2. A medida que vamos desarrollando, pues este 0,09 elevado al cuadrado me da 0,81. Este caudal elevado a la 2 me da este valor. 16 tercios dividido 16 entre 3 me da 5,33. Luego seguimos desarrollando la fórmula. Seguimos acá con el factor Christiansen, el F3. Ya tenemos aquí desarrollado el diámetro elevado a los 5,3. Tenemos aquí el caudal ya elevado al cuadrado. Luego aquí ya desarrollando esto último me da este numerador contra este denominador, y al final tenemos un resultado acá que es el 0,390 multiplicado por el 0,21. Al multiplicar esto obtengo una pérdida de carga para este tubo de 0,085, es decir, 8 centímetros hay de pérdida de carga. Eso es para un tubo. Recuerden que eso es para un solo tubo. Estamos trabajando es con este tubo que les mostré, este tubo que está acá, que es una cintilla eléctrica. Con ese tubo ya calculamos el resto de las pérdidas de carga. Entonces, para el primer caso, para esta cintilla, es de 0,08, o sea, es decir, 8 centímetros son las pérdidas de carga. Pasemos entonces ahora al otro cálculo. Vamos a calcular ahora la tubería secundaria. Recuerden que aquella tubería secundaria eran los tubos rojos que yo les mostré, que esos tubos rojos tenían una longitud de 96 centímetros. Esos tubos ahorita vamos a calcular para un solo tubo. Vamos primero a ver la tabla de cálculo. Seguimos indicando que la relación entre S sub 0 y SS son diferentes. ¿Por qué son diferentes? Porque la distancia
de la primera derivación con respecto a las otras son diferentes. El factor F es 0,376. Cuando buscamos el número de derivaciones, que son 120, me da 0,376. Ustedes dirán, pero ¿por qué son 120? Son 120 porque por cada caballote hay 2 cintillas y resulta que son 60 caballotes o caballones, son 120 derivaciones que tenemos de este tubo rojo. La distancia de ese tubo rojo dijimos que son 97 metros. Seguimos trabajando con el mismo valor de Manning, el N. Seguimos trabajando con la misma constante K. El caudal, en este caso el caudal es diferente porque ya estamos trabajando con el tubo rojo. ¿Por qué es diferente el caudal? Porque estamos trabajando con el caudal de un tubo verde, de una cintilla de riego, y lo estamos multiplicando por 120. ¿Por qué? Porque hay 120 cintillas de riego que este tubo alimenta 120 cintillas de riego. Seguimos acá, seguimos con el mismo exponente N. Acá vamos a trabajar con un diámetro de 2 pulgadas, que equivale a 0,51 metros. El valor de Manning sigue siendo el mismo. Eso me da 8,17 metros de altura. Es lo que se llama el MCA, metros de columna de agua. Entonces, en esta tubería, para cada tubo rojo, la bomba va a tener que utilizar una energía para vencer esa altura de 8,17 centímetros de altura. Pero estamos usando 2 pulgadas. ¿Qué pasa si usamos otro, supongamos que trabajamos con 0,70 metros, o sea, un mayor diámetro? Disminuye la altura, ¿ok? Si yo coloco otra de 0,40, aumento, me llega a 29. Entonces nos vamos a quedar en 2 pulgadas, que son 0,51, para que nos dé 8,17 metros, 8 metros 17 centímetros. Observen que si yo aumento el diámetro, disminuye los metros de columna de agua. Si disminuyo el diámetro, si yo pongo 1,5 pulgadas, me aumenta la altura de agua. Si aumento el diámetro, me disminuye la altura de agua. Si disminuyo el diámetro, me aumenta la altura, porque a medida que el diámetro del tubo es menor, el coeficiente de roce o las pérdidas de carga son mayores. Entonces aquí con la tabla ya tenemos el resultado para el caso de los tubos secundarios. Y aquí igualmente tengo manualmente la fórmula desarrollada. Lo único que cambia en todas las fórmulas que les voy a mostrar anteriormente desde el punto de vista manual es la longitud, cambia es el diámetro y cambia es el caudal. Los demás parámetros se mantienen igual, 0,376. Pasemos entonces al otro cálculo de carga. Vamos a trabajar con la tubería primaria. Esta tubería primaria es la que está de aquí de color azul. Este tubo fue el que calculamos hace poco. Tenemos 3 tubos de esos. Este tubo azul tiene 3 derivaciones, o sea, tiene 3 sitios para descarga. Para este caso, el S sub 0 es igual al S que tenemos acá. Por lo tanto, el S sub 0 será igual. Seguimos trabajando con el factor Christiansen para 3. ¿Por qué 3 derivaciones? 3 derivaciones porque aquí tenemos una, tenemos otra y tenemos otra. Este tubo azul tiene 3 salidas, por lo tanto son 3 derivaciones. Pero como la distancia del S sub 0 es igual que el S, por lo tanto el factor es el 0,519, que es el que tenemos acá. 0,519, se mantienen, el coeficiente de rugosidad se mantiene la constante K. Aquí tenemos longitud de la tubería de riego, son 64 metros. ¿De dónde salen 64 metros? 32 metros que hay acá y los otros 32 que hay acá. Serían 64 metros, que es la longitud de la tubería
primaria o la tubería que aquí por fines prácticos llamamos la tubería azul. El número de derivaciones sería 3, el indicador sigue siendo el mismo 2. Aquí trabajamos con 3 pulgadas, que es 3 pulgadas, si la llevamos a metros es 0,089, se mantiene el mismo factor M de Manning y esto nos da unas pérdidas de 3,43 metros. Es decir, para esta tubería la bomba tiene que vencer 3,43, casi 3,5 metros de altura para llevar el agua hacia los goteros. Acá en el caso del caudal, ¿cómo se calculó? Pues el caudal, primero se usó el caudal que está en cada tubo rojo y se multiplicó por el número de derivaciones. Como son 3 tubos, se multiplica por 3, de ahí sale el caudal. O sea, es el caudal que calculamos en la parte anterior, en la hoja de cálculo anterior, y se multiplica por 3. Eso nos da las pérdidas de carga, en este caso, de 3,43. Si yo aumento acá de 3,5 llevo a 4, me disminuye las pérdidas de carga, pero yo considero que dejarlas ahí. Si yo disminuyo, si trabajo con 3 pulgadas, me aumenta las pérdidas de carga, porque la bomba tiene que hacer más esfuerzo para trasladar el líquido hacia los goteros. Aquí igualmente esta fórmula, que es la que me dio aquí en la hoja de cálculo, igualmente tengo los datos. En la longitud son 64 metros, el diámetro es 0,089 y el caudal es este que ustedes ven acá. Esos son los 3 parámetros que cambian en esta fórmula y se mantiene digamos, el cálculo manual, que no se lo voy a explicar porque ya lo hemos visto anteriormente. Se va desarrollando, se van elevando los exponentes y al final tengo el monto que me da en la tabla. A la altura 3,44 metros es la altura que me da acá en esta parte. Ya calculamos las pérdidas de carga en lo que llamamos la tubería primaria o la tubería azul. Pasemos a calcular las pérdidas de carga ahora en la tubería que yo llamo principal. Esta tubería principal puede variar de acuerdo a como el productor quiera colocar las tuberías, de acuerdo a cómo esté el terreno. Recuerda que estamos usando un terreno plano, no estamos usando un terreno con pendiente, sino para fines prácticos hemos usado un terreno plano. De modo que el productor esta tubería la puede colocar por acá o en su defecto la puede conectar por acá. Para fines prácticos, pues esta tubería tiene 29 metros hasta la bomba de riego y uno aquí serían 30 metros. Esos 30 metros son los que yo tengo acá. Esta tubería tiene una sola derivación, que es esta, que está acá, es la única derivación. Por lo tanto, estas se llaman tuberías ciegas o tuberías simples. Y para ese caso se aplica solamente la fórmula general sin utilizar el factor Christiansen. Seguimos trabajando con los mismos coeficientes, el mismo régimen hidráulico. Aquí estamos trabajando con 4 pulgadas, ¿ok? 4 pulgadas. Y nos da 1,5 metros que debe vencer en esta tubería de altura, que debe vencer la bomba para llevar el agua a los goteros. Entonces aquí solamente se cambió la longitud, que es 30 metros, el diámetro, que es 102, o sea 4 pulgadas, y el caudal, que son 0,176 metros cúbicos por segundo, y el resto se mantiene. Entonces al final, aplicando esta fórmula, nos dio 1,5. Manualmente, como le indiqué anteriormente, esta fórmula no lleva, ojo, no lleva el factor Christiansen porque estamos trabajando con una tubería ciega, simple, y luego me da 1,5, que es el resultado que tenemos acá. Ya teniendo todos los cálculos de pérdidas de todas las tuberías que estamos usando, vamos a calcular la potencia de la bomba de riego. Para calcular la potencia de la bomba de riego, yo tengo que sumar las pérdidas de carga que tuvimos en la tubería de gotero. ¿Se acuerdan? 0,08, que dijimos que eran 8 centímetros de altura. Tenemos que sumar las pérdidas de carga que tuvimos en la tubería secundaria. ¿Se acuerdan de la tubería roja? Las pérdidas de carga primaria, que nos dio 3,47, que era la tubería azul. Y la tubería principal 1,5, que era la tubería gris.
La tubería verde de la línea de goteros o la cintilla de goteros, la tubería roja, que es la tubería secundaria, la tubería azul y la tubería gris. Sumando estas pérdidas de carga, a mí me da 13.20 metros de columna de agua. Metro columna de agua quiere decir los metros que debe vencer esta bomba para llevar el agua hacia todos los goteros. Pero además de las pérdidas de carga por la tubería, hay otras pérdidas de carga por concepto de los codos, donde van las válvulas o las llaves de paso, donde van los anillos. Entonces ahí hay unas pérdidas de carga. Nosotros estamos colocándole un 10% más. A este 13.20 le estamos colocando un 10% más y me da 14.5 metros de columna de agua o metros de altura. Entonces, si tengo metros, pero para fines de la fórmula, para calcular la potencia, yo tengo que llevar estos 14.5, tengo que llevarlos a pies. Para llevar a pies, yo digo que un metro tiene 3.28 pies. Entonces quiere decir que yo multipliqué 14.5 por 3.28 y me dio 47.6. El caudal de la tubería principal, la última que vimos, acuérdese que nos daba 0,0176 metros cúbicos por segundo. Cuando llevamos esos metros cúbicos por segundo a galones por minuto, nos da 278. Aquí les voy a demostrar cómo llegamos a los 278. Tenemos 0,176 metros cúbicos por segundo. Resulta que un minuto tiene 60 segundos, un metro cúbico tiene 1000 litros y un galón tiene 3.78 litros. Cuando hacemos la operación, nos da 278.97 galones por minuto. Aquí eliminamos los segundos con estos segundos, eliminamos este metro cúbico con este metro cúbico, eliminamos litros con litros y entonces nos quedó galón por minuto. Galón por minuto es lo que tenemos. Esos 278 es lo que tenemos acá. Trabajamos con una eficiencia, vamos a decir que esta bomba nos va a trabajar a un 70%. También hay un factor que se utiliza, que un HP es igual a 3.960 galones por minuto por pie. Al final, aplicando la fórmula que ya les voy a explicar, tenemos una potencia de la bomba que debe ser de 5 HP. ¿Cómo se obtuvo esos 5 HP? Ya les explico. Aquí aplicamos la siguiente fórmula. La potencia de la bomba se expresa en forma de HP. La HP viene dada por las pérdidas de carga de las tuberías que calculamos. ¿Se acuerdan que eran 47.6 pies? De metros la llevamos a pies. El caudal lo llevamos a galones por minuto y nos dio 278. La relación HP galones por minuto es 3.960 y la eficiencia de la bomba es 0,70. Aplicando esa fórmula, nos daría entonces que la bomba tiene que tener una potencia de 4.79, que es aproximadamente, y arriba lo redondeamos a 5 HP. Esa bomba es la bomba de riego que me va a empujar el agua por toda la red de tuberías hasta llevarlas al último gotero de la plantación. Entonces esta bomba de 5 HP es la que me va a llevar el agua pues a toda la plantación. Otro elemento importante que debemos ver es que cada bomba centrífuga tiene unas curvas, lo que se llaman curvas de caudal versus altura. Aquí está la altura en metros y aquí está la altura en pies, y aquí está el caudal en galones por minuto o en litros por segundo. Nosotros el caudal dijimos que era 278 galones por minuto. Aproximadamente 278 lo tenemos acá. Esos 278, cuando proyectamos desde el caudal hasta la curva que identifica a esa bomba, nos da en metros una altura más o menos en metros de 12.20, pero también nos da la altura en pies, que está por el orden
de los 39 o 40 pies, ¿ok? Aquí son, acuérdense que son 47 pies, aquí son 47. O sea que aquí hay una diferencia de 19 en la tabla, en la recta de pies. Con esto nos indica que los cálculos están bien hechos y que esta bomba de 5 HP, bomba centrífuga, es la ideal para llevar el riego o el agua a toda la plantación. Esa bomba pues tiene sus especificaciones técnicas, como en este caso los 5 HP que estamos hablando. Me dice que es una bomba de 220 a 440 voltios, que la fase del motor es trifásico, que la bomba es centrífuga, que succiona 4 pulgadas y que descarga 4 pulgadas, igualmente que trabaja a un máximo de 40 grados centígrados. Ya calculada la bomba, pues ya consideramos que hemos terminado este video donde hemos orientado de cómo llegar a la potencia de la bomba que va a empujar todo el agua que va a distribuir en los diferentes goteros que hay en las 3 parcelas. Muchísimas gracias por su atención. Espero que este video les sea de gran utilidad tanto a los productores de fresa como a aquellos estudiantes de agronomía y del área agrícola que están viendo sistemas de riego en sus respectivos academias. Muchísimas gracias por su atención. Por último, quiero expresarles mi agradecimiento por dedicar unos minutos a escuchar mis videos sobre nutrición vegetal y fertilizante. Los invito a ver en YouTube, en mi canal de Fertisiembra, videos sobre cómo identificar las deficiencias nutricionales en los diferentes cultivos, ya sea a nivel de macronutrientes o de micronutrientes. No olviden activar la suscripción a mi canal de Fertisiembra.